Bienvenidos a este encuentro. Bienvenidos a este encuentro. Esta charla de preparación a padres y padrinos para bautizar a sus hijos. Entonces, quiero que presten atención y ustedes también les sirven, porque si el padre les dice, escuchen este video como preparación, también les puede servir muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces, en el rito del bautismo, nosotros tenemos varias cosas y varios elementos. Usted sabía que el bautismo es mucho más que una simple tradición familiar. Es siempre una ceremonia, no es una ceremonia de fotos, oigan, ni de fiestas, no. En realidad es el comienzo de una vida en Dios, un regalo inmenso que marca nuestra alma para siempre. Te explicaré de la forma clara y sencilla qué significa realmente el bautismo en la Iglesia Católica, porque es tan importante y es además transforma nuestra vida como cristianos. El bautismo, entonces, es un sacramento, es decir, un signo visible de la gracia invisible de Dios que Él nos da. En la Iglesia Católica, el bautismo es uno de los sacramentos de iniciación cristiana, junto con la confirmación y con la Eucaristía. Y no es casualidad que sea el primero, porque abre la puerta a los demás sacramentos y marca el comienzo de una vida nueva en Dios. ¿Bien? Jesucristo mismo lo instituyó al pedir a los discípulos que fueran por todo el mundo y bautizaran en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través del bautismo entonces comenzamos nuestro camino de fe. Es como nacer de nuevo, no físicamente, sino espiritualmente. Por eso, desde los primeros siglos, los cristianos han visto el bautismo como el primer paso para seguir a Cristo y formar parte de la Iglesia de Cristo. Este camino, que comienza con el bautismo, no fue inventado por la Iglesia, ni es una costumbre humana. Su origen está en la misma palabra de Dios. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19, Jesús dice, está resucitado el Señor, y le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es una orden directa de Cristo que muestra la importancia del bautismo para entrar en la comunidad de los creyentes. No solo eso, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 5, Jesús dice claramente, el que nazca del agua y del Espíritu, ese entra en el reino de Dios. Aquí Él nos enseña que el bautismo no es opcional, sino una verdadera necesidad para las personas. El bautismo no es solamente símbolos, sino que produce efectos reales en el alma. Veamos algunos efectos que produce el bautismo en el alma. Primero, borra el pecado original. Esa área espiritual con la que todos nacemos desde la caída de Adán y Eva. 2, nos convierte en hijos de Dios, no solo por la creación, sino por la adopción, haciéndonos parte entonces de la familia divina. 3, tercer efecto que produce, nos incorpora a la iglesia en el cuerpo de Cristo, haciéndonos parte del cuerpo de Cristo. Y 4 efectos que produce, cuarto efecto, recibimos el don del Espíritu Santo que comienza a habitar en nosotros para guiarnos, para fortalecernos, para santificarnos. Hay algo más. El bautismo deja una marca espiritual que dura para siempre. Esa señal se llama carácter sacramental. Significa que no se puede repetir, porque transforma de manera definitiva nuestro ser más profundo.
Es el inicio de una vida nueva, una vida en la gracia, en la comunión y en la esperanza. El sacerdote hace entonces un diálogo con los papás y padrinos en el momento del bautismo. Vamos a anunciar cómo es el diálogo para que ustedes allá, cuando vayan el padre a preguntarle, ustedes ya sepan qué contestar, ¿no? ¿Qué contestar? Miren, el padre pregunta, ¿qué nombre eligieron para su hijo? ¿Qué nombre eligieron para su hijo? Y los padres dan el nombre. Y a veces son nombres compuestos. Yo por lo menos pregunto, les hago la pregunta, ¿cuántos nombres le están poniendo al niño? Y siempre contestan 2. Juan Manuel. ¿Cuántos nombres están poniendo? 2. La respuesta mía: no se puede bautizar con 2 nombres. Hay que bautizarlo con un nombre. Con un nombre. Y entonces dicen, ay, entonces le quitamos el otro. No, señor. El nombre Juan Manuel no son 2 nombres. Juan Manuel es un nombre compuesto, pero uno, no 2. Por eso es que nos llaman por la mitad del nombre y tenemos problemas después. Entonces, para que le digan, si el padre llega a preguntarles a ustedes allá, cuando diga cuántos nombres están poniendo, ¿qué van a decir? Eso, uno, no más. Y es Juan Manuel, por ejemplo. Luego el sacerdote pregunta a los papás, ¿y qué le piden a la iglesia de Dios por el sacramento? ¿Qué le piden a la iglesia de Dios para sus hijos o su hija? Es un sacramento. Entonces le pide el bautismo. Hay que pedir, el sacramento hay que pedir. Entonces es una forma de obligar a los papás a que pidan el sacramento. El bautismo es la respuesta del papá y la mamá. Y luego el papá y la mamá le hace una pregunta larga. La respuesta es cortitica, decir sí o decir no. Es todo lo que tiene que decir. Pero miren, la pregunta que hace el padre. Papá y mamá, ¿saben que al pedir el bautismo para su hijo, para su hija, se obligan a educarlo en la fe de la Iglesia Católica para que él guarde los mandamientos como Cristo nos enseña en el Evangelio? Es que la pregunta es larga. Miren, ¿saben que tienen obligación de educar a su hijo en la fe de la Iglesia Católica? ¿Y qué contestan los papás? Deben contestar, sí, lo sabemos, porque preguntas y saben. Yo por lo menos pregunto, ¿y qué le van a enseñar? Respuesta, el credo. Porque credo es la obligación de los papás y mamás enseñarle a sus hijos. Eso es lo que están diciendo aquí al responder que sí lo saben. Que saben que van a educar a su hijo en la fe de la Iglesia Católica. ¿Y cuál es la fe de la Iglesia? El credo. Entonces, el credo no se lo enseña a los catequistas. El credo se lo enseña a los papás porque están cumpliendo con la respuesta que dieron. Y si no, son mentirosos. Si no lo hacen, son mentirosos. Y luego el sacerdote pregunta a los padrinos, ¿y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a estos papás en la tarea de la educación de la fe de sus hijos? Y los padrinos responden, sí, estamos dispuestos. Bueno, el sacerdote hace entonces la señal de la cruz en la frente del niño, diciendo a la comunidad que sí lo recibe con la gracia de Dios, y en su nombre lo signa con la señal de la cruz de Cristo Salvador. Y luego invita a los padres y a los padrinos que hagan exactamente lo mismo, que los papás y los padrinos hagan la señal de la cruz en la frente con la yema del dedo, no con la uña. Porque a mí me ha pasado. Yo he dicho, hagan la señal de la cruz en la frente del niño. Y algunas mamás con una uña la gota, llegan y le hacen, le rayan la frente. Bien. Entonces no. Y luego se hacen las renuncias, que si renuncian, y luego se hace el credo. Casi siempre se hace en forma de pregunta, pero se puede rezar de una vez. Y hay otro signo importante en el sacramento del bautismo, que ustedes deben saberlo. ¿Y para qué es? Está el agua. El agua. Es el signo principal del bautismo. Representa la purificación, porque es se puede ser rociado o sumergido. En ella somos limpios del pecado. Y al mismo tiempo simboliza la nueva vida comenzada que comienza en Cristo. No es un agua cualquiera, no, sino un signo sagrado que nos recuerda que por medio de este sacramento renacemos como hijos de Dios en la vida espiritual. Hay otro elemento en el bautismo que es el aceite. El aceite al catecúmeno que se pone en el pecho del niño
en el pecho, ahí, y que significa darle fuerza, fortalecerlo en la lucha contra las fuerzas del mal, porque así dice la oración. Y está el Santo Crisma, que ese se pone en la coronita al niño, ¿no? El aceite, que es de consagración. Se consagra como sacerdote, profeta y rey. Estos ungüentos representan la fortaleza y la unción del Espíritu Santo, que nos prepara para vivir como verdaderos cristianos. Luego viene la vela encendida. Es otro símbolo muy bello. Nos recuerda que al ser bautizados recibimos la luz de Cristo que debe brillar siempre en nuestra vida. Y la vestidura, la bendición de la vestidura blanquita, la que tiene el niño o la persona que está bautizando, nos muestra que nos hemos convertido en una nueva criatura de Cristo, pura y renovada, llamada a vivir con alegría la esperanza. Para recibir entonces el bautismo, basta con que no haberlo recibido antes, ¿no? O sea, para bautizarse tiene que no haberse sido bautizado antes por la Iglesia Católica. Es decir, cualquier persona que no esté bautizada puede recibir este sacramento y comenzar su vida cristiana. Normalmente quien administra el sacramento es el sacerdote o es el diácono. Los ministros ordenados por la Iglesia, ¿no? Para celebrar este sacramento con la debida preparación y con el debido cuidado. Y sin embargo, en casos de emergencia muy excepcionales, como cuando una persona está a punto de morirse, en peligro de muerte, está muriendo, está muy mal y está sin bautismo, cualquier persona que tenga primero que esté bautizado y confirmado, y segundo que tenga la intención que tiene la Iglesia al hacer el bautismo, pronuncie entonces en el sacramento la forma trinitaria y le eche agua. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así tiene que ser con una persona que en caso de emergencia, no sé, en el campo, por allá lejos o en alguna parte, o se está muriendo allá en el hospital y no hay padres por ahí y está en bautismo, pueden hacerlo. O un niño. Entonces esto muestra la gran importancia que la Iglesia le da al bautismo, porque es el sacramento que abre la puerta a la vida eterna y a la comunión con Dios. Recibir entonces el bautismo no es solo un acto que sucede una vez, implica un compromiso profundo y un compromiso constante. Al ser hijos de Dios, entonces por el bautismo, estamos llamados a vivir según la voluntad de Dios, buscando siempre hacer el bien, crecer en la santidad. Este llamado nos invita a construir una vida coherente con el amor de Cristo. También significa participar activamente en la vida de la Iglesia, que es nuestra familia espiritual, donde encontramos alimentos en la oración, encontramos alimento en la Eucaristía y en el acompañamiento a la comunidad. El bautismo es el inicio de una vida de fe que continúa con los demás sacramentos, como la confirmación, la Santa Misa, y fortalece nuestra relación con Dios y con los hermanos. Finalmente, como cristianos bautizados, tenemos la misión de testimoniar a Cristo en nuestra vida diaria, mostrando con nuestras acciones y con nuestras palabras la alegría y la esperanza que Él nos da. Ese testimonio es la mejor manera de compartir la fe, construir un mundo más justo y lleno de amor. Si te ha gustado este video, para ustedes no, para ustedes, no olviden darle me gusta ahí abajito, suscribirse al canal para que no pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos de nuestra fe católica. Activa la campanita ahí, la campanita de notificaciones, para recibir avisos cuando hayan otras publicaciones en este canal. También queremos saber tu opinión y gracias por acompañarnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.